quiénes pueden entrar como autores de un artículo y quiénes no. Una pregunta sencilla pero muy discutida y clave. Hoy en este video vamos a revisar dos estándares internacionales para ayudarnos a contestar esa pregunta tan importante. Comenzamos con the International Committee of Medical Journal Editors. Aquí el ICMJE, por sus siglas en inglés, ya tiene algunas versiones de sus estándares, sus documentos, justo sobre, en este caso, definiendo el rol de autores y los contribuidores. La página principal está en inglés, pero también publican traducciones en idiomas como el chino, francés y, en nuestro caso, lo más relevante, el español o castellano. Y tienen diferentes versiones desde el 2003 y el último, hasta el momento que estoy grabando este video, es el 2021. Aquí encontramos un documento no solo sobre la autoría, sino sobre varios aspectos relacionados a las revistas. Y es más desde la perspectiva de un editor de una revista. Sin embargo, hay una sección que es clave para la discusión de este video, justo aquí dentro de la sección 2, papel y responsabilidad de los autores, colaboradores, revisores, editores y propietarios. El número 2 dice quién puede ser considerado autor. Y aquí nos da 4 criterios. Y ojo, que una persona tiene que cumplir con cada una, no con uno nomás, sino con todos para ser considerado un autor, un coautor de un trabajo. ¿Y cuáles son? Primero, que haya contribuido de forma sustancial a la concepción o diseño o a la adquisición, análisis o interpretación de los datos. ¿Eso qué quiere decir? O tiene que haber participado en el inicio formando la idea, planteando el estudio, o haber participado en la adquisición, levantando los datos, aplicando el cuestionario o lo que sea según el tipo de estudio, haciendo las entrevistas tal vez. O también puede ser en el análisis o interpretación, que sería más el SPSS, el JASP, algo así, ¿no? Analizando los datos. Si alguien participó en una de estas etapas, no necesariamente en todas, ahí cumplimos el primer criterio. El segundo, que se haya participado en la redacción del trabajo o en la revisión crítica de su contenido. Obviamente no todos los autores, si son varios, pueden escribir el manuscrito. Alguien tiene que escribirlo y tal vez lo van a dividirlo por partes, pero no todos van a poder escribir todo. Sin embargo, todos sí tienen que revisar lo que los otros colaboradores, los otros autores, hayan escrito, hayan contribuido. No puedo simplemente añadir mi nombre. Ya sí, ya seguro que mi grupo lo van a hacer bien. Y ni lo leo. Claro, tengo que leer y ayudar, aportar. A ver, creo que eso sería mejor así, asá. Puede ser por asuntos de gramática o uso de palabras. Pero también puede ser porque falta incluir algo aquí que es relevante. O si lo dejamos así, tal vez el público no lo va a entender. Entonces añadimos un poco más de información aquí. Eso es el segundo criterio. El tercero es que se haya intervenido en la aprobación de la versión final que va a ser publicada. Es decir, no basta solamente con revisar un borrador y ya, contribuí mi parte. Ya, y que alguien más del equipo lo termine y lo mande a la revista. Obviamente una sola persona lo va a enviar a la revista. Sin embargo, todos los autores tienen que revisar y dar su visto bueno a la versión final. Ahora, no necesariamente tiene que ser todo un proceso formal con todos firmando una hoja que lo hayan revisado, pero sí todos tienen que revisar el archivo, el documento, versión final, esta vez en serio, .doc. Esta versión todos tienen que revisarlo antes de enviarlo a la revista. Y el cuarto, que se tenga capacidad de responder de todos los aspectos del artículo de cara a asegurar que las cuestiones relacionadas con la exactitud o integridad de cualquier parte del trabajo están adecuadamente investigadas y resueltas. ¿Qué quiere decir todo eso? Que básicamente
todos los autores de un artículo son responsables de su contenido. Y más adelante, si surge que, ya esta parte es plagiada o esa parte es falsificada, tal vez, bueno, yo puedo decir, yo no soy el encargado de los análisis estadísticos, entonces ya echamos la culpa al estadístico si esta persona haya manipulado los datos. Pero no, así no es como funciona. Todos somos responsables de este documento. Ahora se entiende también que diferentes personas tienen sus especialidades y sí, obviamente la persona que va a tener la mayor culpa, digamos, es la persona más responsable de esa sección, pero todos estamos juntos en eso, todos los autores. Pero eso es más un asunto en el peor de los casos. Los primeros 3 son los criterios que realmente tenemos que tomar en cuenta. Si una persona no participó en estas 3, entonces no podemos incluirlos. ¿Qué implica? Que, por ejemplo, si alguien solamente cumple con el número 2, revisó el manuscrito, puede ser una persona con bien control del castellano o el inglés, si lo van a traducir. Esta persona no solo por eso puede entrar como uno de los autores del trabajo. También tiene que contribuir al trabajo. Y tal vez no está dentro de su área. Eso me ha pasado en algunos casos. Me invitan a participar más por el inglés, pero sí puedo contribuir a algo dentro del artículo. Y puede ser el análisis, la interpretación de los datos. Puede ser en la adquisición. Sí, yo también puedo apoyar socializando el link del formulario, del cuestionario, en mis grupos de WhatsApp, en mi página de Facebook. Todo eso cuenta para cumplir el primer criterio. Y el tercero, sí, todos deberíamos revisar la versión final antes de seguir. Pero eso, lo bueno es que se puede arreglar al final. Con eso quiero decir que no es un obstáculo para que una persona sea un coautor si lo notamos a tiempo. Si alguien entra casi al final de un proyecto, ya echa una miradita al manuscrito e incluso lee la versión final, ya cumple los criterios 2 y 3. Y si está dispuesto a tomar la responsabilidad de todo el manuscrito, ya cumple el criterio 4. Es el criterio 1 que a veces puede descalificar a una persona, especialmente si entra casi al final del proceso. Es que tiene que contribuir de una forma sustancial a alguna parte y ahí especifican algunas de las partes principales. Concepción y diseño, adquisición de los datos, análisis de los datos, interpretación de los datos. Pero lo deja un poco nebuloso. Es por eso que existe un segundo estándar internacional que vamos a revisar ahora. Se llama CREDIT, por sus siglas en inglés, Contributor Roles Taxonomy, que sería la taxonomía de los roles de los contribuidores. Y en este caso, han intentado un grupo desglosar 14 diferentes roles que han notado. Y tienen toda su página web sobre ello, donde tiene una página para cada uno de los 14. Pero me imagino que preferirían ver algo en castellano. Así que no se preocupe, aquí tenemos un artículo, bueno, más que un artículo, es un editorial, y me llamó mucho la atención. Su nombre es simplemente la implementación de la taxonomía CREDIT, Contributor Roles Taxonomy. Ok, muy bien. Y fue publicado en 2021, al inicio del año. Pero lo interesante de este editorial es que aquí en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, en Cuba, un grupo están poniéndose de acuerdo que en Cuba solo vamos a publicar artículos que incluyen la información necesaria para dar el crédito a cada uno de los autores según esta taxonomía. Es decir, lo están tomando como un estándar. En general, eso del CREDIT es opcional. Algunas revistas lo aceptan, algunos ni lo aceptan. No les importa qué contribuyó cada uno, o por lo menos no tiene que ir a tanto detalle.
Pero la idea está acá, y cada vez más revistas lo están tomando más en serio, y aun si la revista donde apuntamos enviar nuestro manuscrito no lo utiliza, es bueno tener en cuenta qué opciones hay. Si yo quiero contribuir en algo, quiero entrar, según las reglas del ICMJE, yo quiero ser coautor de un trabajo y sí puedo revisar el manuscrito y todo ello, pero tengo que contribuir de una forma sustancial. Esta palabra clave que es un poco difícil de definir, aquí lo tienen más detallado. Esos 14 áreas, ¿cuáles son? Tenemos la conceptualización, que sería formular las ideas, ayudar, a veces evoluciona, como dice acá, ¿no? A veces comenzamos con una idea en mente, pero mientras vamos armando el proyecto va cambiando un poco. Descubrimos en la revisión de literatura que ya existen otros estudios, que deberíamos modificar el nuestro, algo así. Eso es uno. Curación de datos. A veces es necesario gestionar utilizando un software, tenemos que depurar, tenemos que organizar los datos. En el caso de cuestionarios, formularios, a veces tenemos que eliminar algunos que ya se noten que han llenado por llenar nomás, o que comenzaron pero dejaron muchos en blanco. Estos generalmente tenemos que eliminar. Hay análisis formal, ya es la parte estadística en sí. O si estamos en otro tipo de estudio, como un estudio cualitativo, ya es utilizando la plataforma o software para juntar las respuestas en categorías, lo que sea según el tipo de estudio que estamos haciendo. Generalmente llamamos a esta persona de la tercera categoría el estadístico. Aquí la adquisición de fondos. Interesante y más relevante en ciertas áreas de la ciencia que en otras. Donde yo generalmente trabajo dentro de las ciencias sociales, digámoslo así, donde eso va con la psicología en la validación de instrumentos, generalmente no necesitamos mucho de presupuesto, pero hay estudios que sí necesitan de fondos, especialmente en las ciencias de la salud, por ejemplo. Si van a utilizar máquinas para analizar sangre o otro tipo de muestra, generalmente hay insumos que se tienen que comprar y a veces son muy caras. Así que la adquisición de fondos puede ser un trabajo en sí. La investigación, aquí lo deja como realizando los experimentos, si es ese tipo de estudio, o recolectando los datos. En nuestro caso, si hablamos de las ciencias sociales o aplicando cuestionarios, eso sería, bueno, buscando, socializando links, asegurando que la gente llene nuestro cuestionario. La metodología es donde también he entrado en algunos estudios, asegurando que tenemos bien planteado qué es lo que vamos a hacer específicamente, con tanto detalle que otras personas podrían seguir los mismos pasos que hemos seguido. Siguiente es la administración del proyecto, especialmente si es un proyecto más grande y especialmente cuando hay fondos de por medio, o incluso si no hay tanto un presupuesto, sino estamos colaborando entre diferentes instituciones o incluso países. Generalmente alguien tiene que administrar el proyecto, asegurando que todos los equipos estén avanzando, y eso es parte. También hay los recursos. Nuevamente, cuando hablamos de estudios de ciencias de la salud, por ejemplo, ahí tenemos muestras del laboratorio, hay los instrumentos ahí en el laboratorio. Ese tipo de estudio necesita más de ese tipo de recursos. En el caso de las ciencias sociales, solamente tenemos tal vez lápiz y papel para que llenen el formulario, pero no hay tanto. El software, ahí en ciertos estudios necesitamos alguien con experiencia con R o Python o algo para hacer todo lo que es la programación, o incluso desarrollar algo nuevo, un nuevo software para hacer los análisis que vamos a hacer. Hay estudios interesantes en esta área, pero no todos los estudios lo necesitan. La supervisión también va en mi mente, por lo menos, con la administración, pero aquí es más estar detrás. Tal vez tiene que capacitar a diferentes miembros del equipo o a los que van a recoger los datos. Tal vez los tiene que capacitar para hacerlo.
La validación, interesante, la idea de replicar el estudio, asegurar que otra persona o otro grupo de investigadores podrían repetir los mismos pasos para llegar a lo que hemos encontrado. Dentro de las ciencias sociales tal vez no es tan clave, pero si hablamos de las ciencias duras, digamos, la química, ahí sí se puede simplemente repetir el estudio, hacerlo otra vez, ya. O me llega a la mente estudios donde ayudé con la traducción de unos manuscritos donde estaban analizando el contenido de algunos granos, como la quinoa, por ejemplo. Y lo pasan por todo un proceso de laboratorio, quemándolo, midiéndolo, separándolo, centrifugándolo para ver su composición. Y se supone que si repetimos el proceso con el mismísimo tipo de grano, que vamos a encontrar los mismos resultados. Y la validación es importante en ese sentido. La visualización es algo cada vez más relevante. No es que todos sus artículos tienen figuras, tablas muy llamativas, pero cada vez más son necesarias, especialmente si queremos llamar la atención de un público más amplio, más allá de nuestro pequeño mundo de nuestra disciplina. La redacción lo dividen en dos partes, y lo veo interesante. Por un lado tenemos el borrador original, y al primer borrador hay que redactarlo todo. Tal vez lo dividimos por partes. A ver, tú te encargues de la metodología, yo escribo la introducción. Bien, ya vamos redactándolo todo. Pero de ahí también sería bueno tener a alguien que lo va a dar toda una miradita, revisarlo todo. Ahí, personalmente, es donde yo metería el rol de traducción. Aunque eso cree que lo tiene como borrador original acá. Pero ya, podemos discutir entre cuál va. Pero el punto es que la traducción también puede entrar, si es que necesitamos la traducción, aquí dentro de la redacción. Pero también hay que pulirlo, revisarlo, antes de enviarlo a la revista. Esos son los 14 roles que reconocen. Ahora, tal vez es un poco discutible porque eso es relativamente nuevo, pero desde mi punto de vista, no todos sus artículos necesitan de todos los 14 diferentes contribuciones. Pero sí nos ayuda a ver, ¿dónde podría apoyar yo? O en otras palabras, para poder cumplir con los requisitos de autoría, de contribución sustancial, ¿en qué área puedo contribuir? Ya hemos notado que simplemente la redacción, revisión y edición tal vez no basta. Porque es uno de los otros criterios que uno debe tener para ser autor, pero no es el único. Y vamos a ver un último ejemplo, una última página. Aquí la página del Elsevier, que es la empresa detrás de Scopus. Ellos tienen una página web dentro de sus políticas y dan un poquito de información sobre qué es este CREDIT, la taxonomía de roles por contribuidores, y una breve descripción de cada uno. Pero lo que me gustó acá es su ejemplo. O sea, tenemos tal persona con tales, ya estas 3. Tal otra persona con 2 más. Ya. Y sí hay personas que solo tienen 1. Ya. Esa persona de aquí es solamente el supervisor de todo el proyecto. Muy bien. Personalmente no estoy seguro si estoy de acuerdo con este último ejemplo. El último autor que tiene en su lista solamente lo han notado como la parte de redacción, de revisar, editar, que desde como yo leo los criterios acá del ICMJE, no cumple con los criterios si solamente lo haya revisado. Está bien que alguien está revisando el trabajo, pero tal vez necesitamos algo más de contribución sustancial. Sin embargo, como les dije, esto sigue siendo un punto discutido y creo que vamos a ver cada vez más sobre ello en el futuro, donde probablemente
sospecho, van a salir casos un poco complicados, reclamos de no, esa persona es un autor o no. Y ahí, a través de la discusión, probablemente vamos a llegar a un acuerdo un poco más específico sobre quiénes son autores y quiénes no. Por ahora, personalmente sugiero seguir con las recomendaciones del ICMJE. Vamos con sus criterios, que principalmente todos deberíamos revisar el manuscrito. Todos deberíamos ayudar, especialmente con la versión final, pero incluso con los borradores iniciales. Y todos tenemos que estar de acuerdo con tomar la responsabilidad del artículo. Eso significa que mientras lo vamos revisando, claro, deberíamos revisar que no haya algo muy sospechoso. Que eso parece plagiado o esos datos, así era, no creo que era así. Tal vez está falsificada. Ya, todos deberíamos echar una miradita por ello. Pero esta parte de la contribución sustancial, espero que ya han visto a través de esta otra lista del Credit algunas formas en las cuales podemos contribuir a un artículo. Y tomando eso en mente, en el siguiente video vamos a ver cómo podemos especializarnos en alguna área, en uno de esos aspectos, y así cada vez que un grupo en nuestra universidad, institución, esté buscando a alguien que forme parte de su equipo, a ver, necesito a alguien que puede cumplir con este rol, a ti te van a llamar. Eso es lo que vamos a ver en el próximo video, así que no te olvides de marcar la campanita y suscribirse al canal si no lo han hecho todavía para recibir una notificación cada vez que subo un video, incluyendo este siguiente video. Ahí nos vemos.